Bienvenidos a Lecciones de Maestros, el podcast para estudiantes, donde buscamos explorar el conocimiento y la experiencia de profesores y académicos en el ámbito de la economía y disciplinas afines. Buscamos ofrecer ideas valiosas para quienes aspiran crecer en el mundo académico y profesional. En esta oportunidad nos reunimos con el maestro de maestros, un profesor muy querido y recordado en la Universidad del Pacífico, el profesor Carlos Garri. Es un gusto tenerlo aquí, profe. Muchas gracias, Valeria, por tus palabras y por este honor que me concedes. Estamos muy felices de contar con su presencia y conocerlo un poco más allá del aula de clase. Quisiera que nos contara, comenzando el recorrido de su enseñanza. Sabemos que un gran maestro no nace de la nada y siempre hay un punto de partida, una primera clase, un momento en el que descubren que la enseñanza será parte de su vida. ¿Cómo fueron sus primeros años como docente y qué enseñaba en ese entonces? ¿Te acuerdas alguna anécdota que marcó ese camino? Yo quisiera empezar refiriéndome a quienes me formaron, porque todo es producto de un proceso y hay que considerar los factores previos al producto. Ya desde niño, mi padre y mi madre eran buenos educadores en la casa. Cultivaban la música. Mi padre cantaba, tocaba diversos instrumentos musicales y lo hizo toda su vida, domésticamente, no en público. Mi madre tocaba el piano. Además, ambos tenían una vocación especial por el lenguaje y la literatura. Narraban, contaban, y eso nos capturaba a sus hijos. Recordamos todavía muchas de las historias que nos contaban, humorísticas algunas. Bien, así empecé. En el colegio fui un alumno normal, pero interesado por muchas materias, tanto que yo no sabía a qué carrera dedicarme. Me gustaba la geografía, la física, me gustaba la química, es decir, era una visión bastante amplia. Pero llegó un momento en que el peso familiar me decidió por las letras. En ese momento solamente se pensaba en unas poquísimas carreras. O eras ingeniero, o eras médico, o eras abogado. Las especializaciones en literatura, lingüística o la dedicación a la música no se veía como una profesión. Bueno, entonces yo lo que tuve en claro al terminar el colegio fue que debía ir a letras. Y letras implicaba la idea de estudiar derecho. Y bueno, fui por ese camino hasta que me di cuenta de que debía dejar derecho y quedarme solamente con lo que más me gustaba: la literatura y la música. Ya había llegado yo hasta tercero de derecho, pero ahí corté y ya había tenido una primera experiencia docente. El año 1962, cuando yo tenía todavía 19 años, el profesor del curso de Historia y la Cultura Universal, ¿no? Oriente, Grecia, Roma, me llamó para que me dedicara a leer con los alumnos, con un grupo de alumnos, porque él dividió las distintas secciones en las que dictaba este curso en grupos de 40 alumnos y les asignaba la lectura de un libro. Los libros eran diversos y los alumnos podían incorporarse a leer literatura, a leer historia, a leer mitología, etc. Y a mí me asignó la Eneida de Virgilio. Ahí empezó mi definición: ¿a qué debo dedicarme?
Me encantaba la literatura, me encantaba la música, pero me di cuenta de que no bastaba que yo la disfrutara. Ahí descubrí que compartirla era lo fundamental. Entonces, Sí, claro. empezó la carrera docente así, de una manera casual, el año 62, como yo tenía 19 años, pero repito, como instructor, así llamaban, ¿no?, a estas personas. Durante el año entero tuve la oportunidad de leer ese libro de Virgilio, me enamoré del libro y me hice muy amigo de los alumnos. Todavía recuerdo nombres de ese primer grupo. Qué bonito. O sea, creo que en esa misma línea es cuando nace, o sea, el deseo de compartir. Es lo que también conlleva crear un grupo, ¿no? Crear una familia para compartirla. Luego me llamó ya el año 63 otro profesor encargado de un curso que se llamaba preseminario, donde se enseñaba a los alumnos a investigar, a elaborar una monografía a partir de un tema que escogían, conducidos por instructores. El profesor José Antonio del Busto me llamó como coordinador de los libros del área de literatura. Entonces había varios grupos que estaban bajo mi vigilancia. Tuve que seleccionar a los instructores y seguir el desarrollo de las clases, las reuniones de los grupos de práctica y al final evaluar las monografías que salían de los distintos grupos. Luego, un profesor de literatura ya de especialidad me llamó para colaborar con él en la conducción de lecturas de los textos de literatura medieval, el profesor Carrión, Enrique Carrión, gran maestro. Y él, yo había sido alumno suyo, él se quedó muy sorprendido en una oportunidad en que vio que yo tenía en unas cuantas hojas resumidas todas las fórmulas de la evolución de la lengua castellana en el terreno fonético. Él me enseñaba historia de la lengua. Vio esto y me dijo: tú has nacido para maestro, para ser profesor. Y entonces ahí me fui decidiendo, ¿no? Ya dejé el derecho, me quedé con música y literatura y empecé pues la carrera docente. Para mí se convirtió en lo más importante. Y yo recordaba pues los gustos y la afición didáctica que había en mis padres. Entonces eso me consolidó. El año 63 dejé la carrera de Derecho, el 18 de septiembre de 1963. Y me acuerdo de esa anécdota. Sí, me decidí por dejar esa carrera y quedarme ya solamente con la música y la literatura. Y luego compartir lo aprendido, compartir el gozo de las grandes obras que nos enseñan a conocernos. Las obras clásicas. Claro, son clásicas precisamente porque son obras que siguen teniendo sentido siempre. Hay mucha literatura y mucha musiquilla que es de moda y que pasa de moda y después nadie se acuerda de quienes crearon esas obras. En cambio, hay autores que siempre tendrán sentido porque tratan los problemas fundamentales de la humanidad. Algo que me encantaba de literatura universal es que me permitía no solamente conocer más a profundidad las obras, sino conocerme a mí mismo. Exacto. Y eso es algo con lo que sentí una gran conexión cuando empezamos a leer desde, Eneida, Odisea, incluso con la Divina Comedia. Y es una parte fundamental porque el autodescubrimiento de Dante
lo podemos ver reflejado en nuestro autodescubrimiento. Así es. En ese marco, quería preguntarle justamente sobre el nacimiento de la lectura Dante Clemensis, porque es una manera de preservar y también aprender y seguir recordando la obra de Dante en todos sus aspectos. Sí. Usted ha sido una pieza clave en la creación de este grupo de lectura, y quisiera saber cómo nació esta iniciativa y qué le motivó a crear el club de lectura, además del amor de compartir la obra. Las grandes obras musicales, artísticas en general, literarias, nos interpelan. Eso es lo importante, hay interpelación. No es que nos cuenten una historieta que nos entretiene, nos divierte, nos distrae, sino que nos involucra, nos comprometen. Yo empecé a estudiar Dante y dictar clases sobre Dante, especialmente la Vida Nueva, en 1972, en que me dieron en la Universidad Católica el curso de literatura italiana. Empecé por la Vida Nueva porque obviamente es una obra más a nuestro alcance cuando somos jóvenes, ¿no? Pero luego fui pasando a la comedia, a estudiar la comedia. En mi curso de literatura italiana yo trabajaba, bueno, lo hacía en la Católica, trabajaba los orígenes, Petrarca, Dante, y luego un gran poeta del siglo XX, Ungaretti. Me centraba en esos autores. Después de algunos años de dictar literatura italiana, unos alumnos importantes, notables por su trayectoria actual, me pidieron leer en conjunto toda la comedia. Empezamos esto el año 84, pero como ellos estaban ya terminando su carrera o ya la había terminado y pronto iban a salir al extranjero, entonces no pudimos leer toda la obra, no acabamos de leer la comedia, leímos solo hasta la mitad del Purgatorio, y fue una lectura interesante, sí, pero todavía preliminar, sencilla. El asunto se volvió más serio cuando nos decidimos, con la ayuda del profesor Vice, a hacer la lectura de la obra completa. Empezamos ya en la Universidad del Pacífico esta lectura completa. Fuimos 9 los asistentes. 9 en Dante es un número muy especial, porque es el número del milagro. El producto de 3 por 3. Dios por sí mismo, el factor del milagro es el 3. 3 por 3, 3 por sí mismo, Dios por sí mismo, sin ayuda de nada, obra el milagro. Entonces Beatriz era un 9, empezando por ahí. Fuimos 9 los que a lo largo de 5 años y medio leímos la comedia entera los viernes de 5 a 8 de la tarde, aquí en el local de la Universidad del Pacífico. En 5 años y medio lo compré. 5 años y medio, sí. Tiempo después, otro grupo de personas me pidió que hiciéramos de nuevo la lectura de la comedia. Los del primer grupo eran de antropología, de derecho, de administración y de literatura, el profesor Vice y yo. En la segunda oportunidad vino más gente de literatura, y en esa oportunidad la lectura tomó 7 años y medio. Siempre los viernes de 5 a 8. Después organizamos un congreso por la
con motivo de la probable redacción, el inicio de la redacción de la comedia de Dante, un centenario, el 7º centenario. Vino gente del extranjero, el profesor chileno Joaquín Barceló dio conferencias y luego leímos La Vida Nueva durante un año y medio aproximadamente. Después vino la tercera versión de la lectura completa de la comedia. Esa vez duró 8 años y 9 meses. Wow. Leímos luego El Convivio, una obra filosófica de Dante, que nos tomó un año y medio aproximadamente. Y luego el año 17, en abril del 17, empezamos la 4ª versión de la lectura completa. Ya han pasado varios años, Sí. ¿no? 8 años. Estamos en el canto 10º del Paraíso. Como leemos un ritmo de aproximadamente un mes por canto, y nos quedan todavía 22 cantos. Espero que pueda alcanzar a terminar esta lectura dentro de unos 2 años. Es apasionante. Hemos tenido reuniones en el tiempo de la pandemia, hemos tenido reuniones hasta con 53 personas, 2 veces. Personas del Perú, personas del extranjero, de México, de los Estados Unidos, del Ecuador, de la Argentina, de Colombia. Y en algunas oportunidades asistían desde España, desde Polonia, desde Rumanía. Pero la diferencia horaria hacía esto dificilísimo, ¿no? Bien, ahí vamos, enamorados de Dante. Todos disfrutan mucho, se reconocen en la obra, se sienten apelados. Y lo interesante es que contra lo que sucede corrientemente, que la gente se interesa solo en el infierno, porque desgraciadamente vivimos en un infierno y lo que la gente quiere son fotografías del mundo en el que vivimos, algunos pierden el interés por el purgatorio y por el paraíso, pero el grupo sigue. Seguimos con las reuniones virtuales con un promedio de asistencia de unas 35 personas. A veces hacemos las reuniones mixtas para encontrarnos y celebrar jubilosamente. Tú has asistido, ¿no?, a una de ellas. Sí, se realizan aquí en la universidad, claro, y de manera virtual también. Claro, pero la ventaja de las reuniones virtuales es que puede asistir la gente del extranjero y que gente de acá de Lima no tenga que padecer el suplicio de pasarse 2 horas o 2 horas y media en llegar al local de la universidad y otro tanto en regresar a sus casas, a Villa, a La Molina o a otros distritos más alejados, sí. Más alejados, ¿no? Me encanta que exista esta oportunidad también de la lectura mixta, porque es una manera de seguir unidos, ¿no? Porque a veces la pandemia nos brindó la herramienta de la virtualidad, pero la presencialidad pues siempre es muy importante. Por eso algunas veces tenemos estas reuniones para seguir preservando mixtas. El amor por Dante, sí. Y justamente esto va en la misma línea con el amor por la enseñanza, que yo creo que, bueno, al leer El Eslabón del Día, donde describe la educación como un acto de comunión, de liberación, que va mucho más allá del aula y de los libros de texto. ¿Hay algún momento en su experiencia como maestro que refleje
esta idea y también que le haya reafirmado su amor por la enseñanza? Para mí, la educación es comunión. Yo invito a los alumnos a construir una república de la amistad. Es decir, una causa común, una cosa común a todos. En ese sentido es comunión. Comunión significa, según el diccionario de la academia, participación en lo común, en lo que pertenece a todos. Pero también significa trato familiar. Sí. Comunicación de unas personas con otras en ese trato familiar. Y eso es lo que trato de hacer en clase. Para lo cual pretendo, en primer lugar, ponerme en el nivel de servicio, ser siervo de los alumnos. Ministro viene de minus, de latín, que significa hacerse menos, ponerse menos, para servir. Eso es lo que significa ministro. Pero ese servir, que me da mucha alegría, sentir que sirvo a pesar de la edad, ese servir no es solamente para mí, sino que es para lograr que los demás crezcan. Exacto. Sí. Magisterio viene de magis, también del latín, que significa más, hacer crecer, en calidad, cualitativamente. No estamos pensando en dinero, ¿no? Estamos pensando en crecer, para hacer que los otros también sirvan, sean ministros, administren la vida, administren el bienestar de todos. Y hay una tercera palabra de una tríada que yo aprecio mucho: ministerio, magisterio, autoridad. Mediante el ministerio y el magisterio uno se vuelve autor de otros. Sí. Entonces, pensemos en estas palabras. Hay autoridades que no son autoridades. En todo caso, dar mal ejemplo. Y serían pues autoras de cuestiones desintegradoras, diabólicas. Diabolos es eso, el que desintegra, el que desunde. Sí. Justamente, esa es una de las cosas que más me llevé de literatura universal, el hecho de aprender a servir y ponerse en servicio de los demás para lograr un bien común. Y creo que es un curso increíble, es como viajar en el tiempo, en el espacio. Usted logró lo que muchos profesores desean, y es no necesitar de tantas diapositivas y de frente ilustrar en los chicos un viaje. O sea, que ellos mismos se sientan inmersos en sus palabras. Y no siempre es fácil para los estudiantes conectar con textos que se escribieron hace siglos. Pero usted logra que estas historias cobren vida para ellos. Entonces, ¿cómo transmite esta riqueza a sus estudiantes y mantiene su interés en textos que a veces pueden parecer lejanos a su realidad, pero en realidad no lo son? Sí. Este curso de literatura universal aquí en la Universidad del Pacífico se ideó a comienzos de este siglo, o a fines el anterior, el año 2000, con el profesor Vice. ¿Qué pensamos? Está muy bien leer obras contemporáneas, pero también contrastar con obras clásicas. Sí. Ya lo dije antes, un clásico es un autor o un texto que tiene sentido siempre, porque trata los problemas fundamentales de la humanidad.
no deja de tener sentido. El asunto está en superar las distancias para meterse dentro de los textos. Por ejemplo, las mitologías son distintas, ¿no? La vida es viaje. Toda vida es un viaje, un tránsito. ¿Qué mejor que tomar obras de viajes que sirven para cambiar a la persona y a la sociedad mediante el servicio? Odiseo hizo un gran servicio a su sociedad, con su sacrificio, con su esfuerzo, tanto que los dioses, el que encarna al poder, al orden cósmico, Zeus, y su hija, el que encarna la sabiduría, Atenea, al ver ese esfuerzo, hacen que se cambie la vieja costumbre de la venganza por una nueva ley. Ojo por ojo, diente por diente, vengar, sobrepasando el ojo por ojo y el diente por diente incluso, no trae nada positivo. El sacrificio de Odiseo terminó por hacer que el padre y la hija, el poder y la sabiduría, transmitieran una nueva ley a los hombres. De unión. La unión. Sí. Para que haya paz. Tiene que haber amor. Ámense como antes, para que con paz haya, para que con amor haya paz y con paz haya progreso. Esa mitología no es difícil de comprender si uno entiende qué significa cada uno de estos dioses. Cuando lo explica usted. Bueno. Es maravilloso realmente cuando usted nos explica en el texto que muchas veces hemos podido leer en el colegio, pero que nos lo hicieron quizás pasar de una manera tan rápida, entender el significado de las palabras, de por qué están ahí, el simbolismo que hay detrás. Claro. Odiseo se reconstruye y hace un servicio a su sociedad. Eneas, otro viajero de los perdedores de la guerra de Troya, encargado de conducir a su pueblo a una tierra prometida. Le cuesta mucho, le toma mucho tiempo y tiene que aprender a vencer a sus propias debilidades. Sí. Entonces, ahí hay también una enseñanza importantísima. Vencer las debilidades, sobreponerse a las pasiones para tomar acción positiva y cumplir con la misión que le ha encargado el fatum, el hado, es decir, la providencia. Cuando se une el poder, el querer y el deber. Y el deber, claro. El deber, el orden sería este: primero, la conciencia del deber; segundo, el volver ese deber algo querido, querer; y luego el buscar el modo de concretar ese deber querido, para lo cual existe la inteligencia, para lo cual existe la reflexión, el vencimiento a las pasiones, la liberación. Ahí está lo otro por lo que me preguntabas, la liberación de esas pasiones que hoy tantos elogian. Yo prefiero la palabra entusiasmo, que significa que Zeus, ese es el origen de la palabra, que Zeus, el dios garante del orden, pues ha entrado en nosotros. Entusiasmo. Pasión, palabra peligrosa. Acción. Concuerdo. Acción, eso es lo que hay que hacer, pero acción ética y acción querida, como proyecto propio. Y la comedia de Dante, otro viaje
otro viaje de autoconocimiento, de conocimiento de la humanidad, de las tendencias negativas, de la necesidad de salir de ellas, y luego del éxtasis ante la perfección del cosmos y la perfección a la cual puede llegar el hombre si es que ha actuado bien en la vida o por lo menos se ha arrepentido, aunque sea a última hora, y ha pasado por el purgatorio, el proceso de limpieza, el proceso de análisis psicológico que libera, que limpia. Con la hora de Dante encontramos la manera de absorber de alguna manera todos esos miedos, porque son muchas cosas que uno suele pasar, pero justo esa transición, ¿no?, de la juventud a la adultez o dentro de la misma adultez, sí, sus conflictos son compartidos, y eso es algo que creo que nos da la literatura, porque es la brújula que nos ayuda a llevar la vida, nos da guía. Así es, y lo importante en el ejemplo de las buenas obras es este saber entender la vida como proceso temporal donde pasado, presente y futuro son una continuidad. A veces nuestro presente resulta difícil porque vivimos sentimientos de culpa que nos impiden avanzar. Se arrastran. Arrastramos un pasado negativo que nos mata al presente. Y si nos mata al presente, nos mata al futuro. Y el otro peligro es que el futuro mate al presente. Con esas actitudes de querer ya. Y fácilmente la ansiedad, exactamente. La ansiedad y el sentimiento de culpa son trampas contra el presente. Y si el presente es inefectivo, si es improductivo, si es infeliz, para usar el verdadero sentido de la palabra, según la etimología latina, infértil, infeliz, improductivo, entonces mata al futuro. Y todo el tiempo es una desgracia. La literatura contemporánea está llena de ejemplos negativos. Pero también aprendemos de esos ejemplos negativos. Por eso en el curso, además de ver esos 3 viajes ejemplares, Odiseo, Eneas, Dante, 3 viajes de reconstrucción personal, política y humana de la humanidad total, esos ejemplos positivos nos llevan a la esperanza. En cambio, los ejemplos negativos de mucha novelística contemporánea nos llevan a la desesperanza. Y ahí viene otra vez liberación. Sí. Liberación de la desesperanza. Comunión, hacer algo común, donde servimos, donde hacemos que crezcan, y no solo crecen los otros, crezco yo. Lo que nos da autoridad, nos convierte en autores, nos vuelve creadores, positivos, nos hace felices, productivos. Pues ese es el terreno en el cual me siento feliz, productivo, si es que soy capaz de construir una pequeña república basada no solo en deberes y derechos, sino sobre todo en amistad, en afecto. Al alumno hay que amarlo. Eso definitivamente. Yo, cuando he llevado el curso, me he sentido familia. Más allá de las amistades que logré hacer, más allá de la cercanía que se sentía en el aula con sus enseñanzas, y de los libros que veíamos, porque claro, tenemos estos 3 libros y tenemos también otras lecturas contemporáneas para elegir. Entre ellas, una de las que más me impactó fue El desierto de los tátaros de Neustadter.
Y, y claro, me enseña, o sea, me pone a reflexionar porque obviamente es un caso súper dramático. Claro, es una vida Es la perdida. vida que te... Y yo me acuerdo que lo leí y me estresaba cómo se le iba yendo y se le iba yendo la energía, la vida, el tiempo en esperar un reconocimiento. En vivir burocráticamente, Eso. que es un modo de perder el tiempo. Y sabe que eso hizo que cambiara, porque yo estaba en una etapa de mi vida en la que estaba muy enfocada en, ok, cuando acabe la carrera y cuando termine la maestría, y eso es un pensamiento que dije a muchos jóvenes ahora, que se olvidan de disfrutar el presente, de disfrutar el camino, la trayectoria. Quisiera saber si es que tuviese que definir un pasaje de libro para que sea su guía en la vida. Sé que es muy difícil encontrar un libro que haya sido guía, pero me gustaría que me dijera cuál, cuál sería y por qué. Yo diría una narrativa, la comedia de Dante, pero la comedia de Dante se explica en buena parte por el maestro Virgilio que lo ha guiado, Claro. su autor, como dice él, ¿no? Entonces la Eneida también es importante. Sí. Y la Eneida se explica también en relación con la Odisea. Entonces, esa continuidad, reconstrucción de la persona, Odiseo que vuelve a ser rey de Ítaca, que vuelve a ser hijo de su padre, que aún vive, que vuelve a ser marido de su esposa y padre de su hijo, ha beneficiado a su ámbito. Sí. En la Eneida, la responsabilidad política de hacer crecer o renacer a todo un pueblo. Es más, es un renacimiento también, ¿no? Hay esperanza también. Claro, venciendo a sus propias debilidades y venciendo a los retos que le pone el mundo externo, las amenazas. Y la comedia de Dante, bueno, pues ahí está todo, ¿no? Sí. Reunido, integrado. Y en otro terreno, yo diría la obra del poeta español de la generación del 27, Pedro Salinas. Me encanta, me encanta. Son 9 libros. 9 libros que presentan también un proceso, un viaje que empieza con un libro que se llama Presagios y que termina el noveno, otra vez el 9, el noveno se llama Confianza. De los presagios a la confianza hay todo un camino de relación, primero con la naturaleza, 3 libros. Se busca ahí respuestas en la naturaleza, pero la naturaleza no te puede responder a cuestiones humanas. Luego vienen 3 libros centrados en el encuentro del amor, la búsqueda, la plenitud, el fin del amor de pareja. Y luego 3 libros que nos ponen ya en el nivel del encuentro con la trascendencia, lo humano como trascendente. Y ahí estamos, pues, en libros capitales. Entonces es un proceso, es un viaje del yo al tú natural, convertir al agua, por ejemplo, en objeto de diálogo, pero el agua no le puede responder. Beso te doy, mas no claridades, le dice. Luego, la búsqueda de un tú humano, pero las relaciones humanas tienen pues el riesgo de poder acabarse. Sí. Y luego la búsqueda de un tú trascendente, que lo engloba todo y que
lleva a este final, a este libro final llamado Confianza. Mientras haya, en eso debe residir la confianza. Mientras haya vida, mientras haya tiempo, mientras haya día que nace, mediodía que ilumina, noche en la que se van las cosas y quedan solo en nuestra mente, pero renacer al día siguiente. Entonces, para mí, esos dos libros son capitales. Perfecto. La poesía lírica de Pedro Salinas y la poesía épica de Dante. Sí, para mí, de verdad, conocer a Salinas también ha sido completamente mágico. Ya fuera del aula de la clase, tener la oportunidad de hablar con usted también sobre su poesía. A mí me encanta la voz de vida. Me parece fascinante. Claro. Y ya es la plenitud del amor en la pareja. Muy bueno. Razón de amor especialmente. Sí, es mágico el encontrarse, el conocerse en su plenitud, es maravilloso. Justamente hablando del impacto que puede tener no solamente las obras en nosotros, sino el legado que un profesor deja en uno, porque si bien yo comencé leyendo estos libros en literatura universal, yo ya los había comenzado en el colegio, pero fue como volver a reinsertarme en el mundo de la literatura clásica. Y no solamente quedarme en la literatura clásica, sino descubrir la poesía, porque a mí siempre me había interesado, me había dado curiosidad, pero creo que se despertó aún más en mí el entusiasmo por la lírica. Ese creo que es como uno de los mayores logros que puede tener un profesor, ¿no? No simplemente haber dejado huella en sus alumnos, quizá con una muy buena nota, con mucha alegría al final del curso, sino esas huellas que trascienden y se quedan en nuestros corazones. Entonces, a veces después de años llega un estudiante que se le acerca y le dice: profesor, usted y su clase transformaron mi vida. ¿Qué es lo que más le emociona cuando un estudiante vuelve años después para contarle cómo su enseñanza lo marcó? O cuando lo mencionan, como lo han hecho dos profesores que también han estado en el podcast. Me emociono y me doy cuenta de que he vivido y de que sigo vivo mientras siga en la tarea. Es decir, es cierto, feliz en el verdadero sentido de la palabra. Es decir, productivo. Félix, decían los latinos. La tierra, Félix, la tierra productiva. Me siento así y eso me da entusiasmo para seguir en la empresa. Es un honor que nos siga acompañando, que siga guiando a tantas generaciones de jóvenes, porque mis maestros han sido sus alumnos también y a través de ellos se ve toda la huella que usted ha dejado por la bondad, sus valores, sus deseos por transformar el mundo para bien. A lo largo de su trayectoria, usted ha transmitido todos esos conocimientos, esos valores, el entusiasmo por la literatura. En retrospectiva, ¿qué considera que es lo más importante que la enseñanza le ha dado a usted? Me ha dado felicidad, me ha dado más vida, entusiasmo, como decía antes, y esperanza en que todos puedan construir, aunque sea pequeñas repúblicas, donde el amor prevalezca, el respeto a la libertad, pero a la libertad creativa, no a una libertad
de ejercicios pasivos, de consumidores como el mercado quiere que sean, sino a una libertad activa, emprendedora. Así es. Muchas gracias, Pepe. De verdad que sus enseñanzas están llegando lejos, han llegado ya bastante lejos y estoy segura que muchos jóvenes seguirán teniéndolo en su corazón por muchísimos años más, porque no dude que nosotros vamos a seguir transmitiendo sus enseñanzas. Gracias por todo, por dejar huella en nuestra vida y por ser un gran maestro. Dice palabras muy fuertes, Valeria, que me abruman. Perdón, es la emoción. Uh-huh. Pero sí, la siento completamente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por tus lindas palabras. Y gracias por la iniciativa de hacer que ciertas cosas positivas perduren y no terminen en el olvido. Es valioso. Gracias.